Bien, se lo contábamos en titulares. La primogénita del también encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori fue llevada esta semana a la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de la ciudad de Lima, donde debe cumplir los 15 meses de prisión preventiva que le impuso este martes la justicia de ese país. Keiko es una de las figuras prominentes de la política peruana que están bajo la lupa de la Fiscalía en el escándalo de pagos ilegales por parte del gigante brasileño de la construcción, Odebrecht. Analizamos este tema junto a José Ragas, académico de la Universidad Católica. Muy buenas noches, José, y gracias por acompañarnos en Mundo Plus hoy. Primero, para poner en contexto, ¿por qué Keiko finalmente vuelve a la cárcel, vuelve a esta prisión preventiva? Bien, lo que pasa es que ella había sido liberada por un dictamen del Tribunal Constitucional en el cual anuló una sentencia que venía cumpliendo ella de 36 meses de prisión preventiva y de la cual había cumplido 13 meses en noviembre. Entonces, esto fue a pedido del grupo de fiscales, especialmente de José Domingo Pérez, que solicitó nuevamente su pase a prisión para que ella pueda, para que el equipo de fiscales pueda investigar sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de obstáculo todo el proceso que falta en los siguientes meses. Claro, finalmente Keiko puede apelar a esta nueva prisión preventiva. Bueno, es lo que ha venido diciendo el abogado y también el equipo de Keiko. Bueno, de lo que se sabe, están pensando apelar a organismos internacionales. Hay también planes de que el esposo de Keiko, Mark Vito, que es de nacionalidad norteamericana, se va a reunir con senadores de Estados Unidos para tratar de presionar a que esta medida sea reversible. Claro, finalmente, ¿qué validó el juez para dictar esta nueva orden de prisión preventiva? La pena, por ejemplo, de imponerse, de que se impone a más de 4 años, el riesgo de fuga, ¿qué sería? Sí, bueno, como tú bien lo has dicho, son varios factores que ha tomado en cuenta, sobre todo evidencia nueva que ha ido justamente dándose por parte de la Fiscalía en cuanto a colaboraciones eficaces, en cuanto a evidencias concretas y también testimonio de colaboradores eficaces que se ha podido avanzar durante el tiempo que ella estuvo justamente en prisión anteriormente. Y además un factor importante que el juez ha tomado en cuenta ha sido el hecho de que no hay un arraigo en el país, o sea, no hay una propiedad, digamos, comprada, sino es un alquiler, lo cual es muy sospechoso, y que eso también podría generar una suerte de intento de fuga, pero también los intentos de obstaculizarlo como lideresa de un partido político que tuvo bastante fuerza. Claro, y finalmente, en el caso que llegue a ser acusada y condenada, ¿cuál es la pena prevista para Keiko Fujimori? Bueno, eso va a depender mucho de cómo se presenta el caso también, de la evidencia que se va sustentando, pero más o menos una indicación que se ha mencionado es que sería mayor a 4 años, ¿no? Que es parte de las indicaciones que se dio para que se complete la pena preventiva a 15 meses más. Claro. Ahora, por lavado de activo, considerando que está acusada de una organización criminal, eso ya le eleva mucho más y serían 10 años como base. Es más o menos aproximadamente, y además tiene esta cuestión de que no es una acusación contra ella como individuo, sino es una acusación de ella dirigiendo una maquinaria, ¿no? Que no es solamente el partido es una fachada que escondía en realidad una suerte de tentáculos que van desde el Poder Judicial con altos magistrados hasta, por ejemplo, universidades, ¿no? Entonces, es un aparato que ha sido muy complejo de desmontar y que los fiscales están tratando de indagar más en estos meses. Claro, y ahora respecto a las últimas elecciones en el Congreso que se realizaron el pasado domingo, el partido de Keiko, justamente Fuerza Popular, fue, la verdad es que derrotado, le fue muy golpeado. Pésimo. ¿Está perdiendo apoyo el fujimorismo en Perú? Parece que sí, al menos todo indica de que ha sido un voto de castigo para el fujimorismo. Ha pasado de tener 73 votos de 130 que tuvo el 2016, hace ya con la elección presidencial, a tener básicamente 7, 8, estar en el 5º puesto. Entonces ha sido una caída bastante fuerte que es a la vez reflejo y también consecuencia de toda esa investigación, de lo mal en la imagen pública que ha sido golpeada ella por las investigaciones que se han venido dando y también de cómo el partido mismo ha enfrentado muchas crisis entre Keiko Fujimori y su hermano, o también entre Keiko Fujimori y su padre, ¿no? Entonces es un partido que se está, en cierta manera, desmoronando. Claro, al partido del APRA también, del expresidente Alan García, también le fue bastante mal. De hecho, no consiguió ni siquiera el 5%. No consiguió el 5%, además no ha conseguido ninguna curul en el Congreso en estas elecciones. El líder del partido, Alan García, como sabemos, se suicidó justamente en base a las acusaciones de las cuales también Keiko está siendo investigado. Y el partido no, digamos, ha sido desplazado por otras fuerzas que están copando su lugar, tanto a nivel regional como a nivel también de la capital. ¿Y eso qué se debe finalmente a que esté perdiendo tanto apoyo también, por el otro lado, el APRA?
este partido? Bueno, es un partido histórico, ¿no? Es uno de los partidos históricos que quedan fundados. Esto había en el siglo aumentado un 24. poco el favoritismo cuando ocurrió el suicidio del expresidente Alan García. Y ahora volvió a bajar. Volvió a bajar, había una cierta imagen favorable, digamos, en cierta manera, pero al igual que Fuerza Popular, ha habido muchas investigaciones que señalan que este partido está involucrado también con manejo de dinero durante el gobierno del anterior presidente. También no ha logrado renovar cuadros, ¿no? Ha habido un intento de mantener, digamos, a cierta cúpula del poder, mala elección de congresistas y también un desgaste propio ya de varios años, ¿no? Que ha sido tomado por partidos que han sido una sorpresa también en esta elección, por ejemplo, como el FREPAP o también como el de Unión por el Perú, que están copando esos puestos. Claro, y justamente con estas elecciones se eligieron a nuevos 130 congresistas. ¿Eso realmente puede generar un cambio en la política de Perú? Que el mismo Vizcarra, el mismo presidente Martín Vizcarra dijo que está en un punto muerto político. Y eso es cierto, porque es una elección además muy complicada y también peculiar, porque es una elección, por lo general nosotros elegimos presidente y congresistas al mismo tiempo, cada 5 años, ¿no? En este caso, como se cerró el Congreso, se tuvo que elegir congresistas nada más y ha habido una desafección muy grande de la gente. No tanto en el voto en blanco, sino en el voto nulo, que no sabían cómo votar o no tenían ni idea de los candidatos. Es además va a ser un año electoral, ¿no? Y esos parlamentarios van a durar solamente 1 año y medio, claro, en lo cual va a ser muy difícil, no hay mayoría, hay básicamente 7, 8 bancadas que tienen un porcentaje mínimo. Eso le iba a preguntar, finalmente que el Congreso quede con 10 partidos, pero ni una hegemonía, ¿perjudica al Congreso y por tanto a la política peruana o lo beneficia o lo podría beneficiar? Vamos a tener que ver. Por lo pronto lo que se ha hecho es sacar a los partidos que estaban obstruyendo la relación con el Ejecutivo y que no dejaban gobernar, ¿no? Que ha sido el APRA, ha sido Fuerza Popular y ha sido Solidaridad Nacional. Ahora se ha reemplazado estos partidos de una gran mayoría como el Fujimorismo con partidos más pequeños, en los cuales van a tener que aprender a negociar, ¿no? Entonces, ambos, digamos, casos, ambos escenarios son interesantes y son nuevos para la política peruana. Claro, y ahí, si tuviéramos que definir, por ejemplo, con esta nueva elección particular que fue el domingo en el Congreso, ¿el Congreso ahora tiene una inclinación, en su mayoría, obviamente, más hacia la centro-derecha, podríamos decir? En cierta manera, sí. Es un voto más conservador, en cierta manera. Ha habido también una presencia de la izquierda y otra agrupación de la izquierda que al final no logró entrar precisamente por la valla electoral, que es de 5%. Pero, en cierta forma, yo creo que esto va a ser una especie de preparación para las elecciones generales, que van a durar 5 años y que se van a dar en abril y mayo del 2021. Claro. ¿Y qué finalmente buscaron los peruanos? Fueron 24 millones de peruanos los citados a votar en estas elecciones. ¿Qué buscaron con estos comicios en particular? Y yo creo que en primer lugar ha sido un voto de castigo para los partidos que estaban obstruyendo, pero también en cierta manera ha sido una forma de tratar de ver cómo va a ser una transición para las elecciones que van a ser más importantes. Además, es un tipo de... la conformación misma, digamos, va a ser interesante porque, por ejemplo, el presidente no se va a presentar a elecciones, no puede. Entonces no hay, digamos, un intento por bloquear al presidente o de impedirle una carrera política, pero también van a tener que ver cuáles son las agendas importantes del país en los siguientes años, ¿no? Y los electores creo que de alguna manera han tratado de llevar votos a partidos que no... a grupos que se sienten representados o de castigo más bien hacia otros con los cuales estaban en total rechazo. Claro, y volviendo un poco a Keiko, ¿por qué finalmente este fallo del Tribunal Constitucional no protege a la ex candidata presidencial justamente de regresar de esta segunda prisión preventiva? Lo que pasa es que el fallo había sido en función de la primera dictamen de prisión preventiva que la condenaba a 36 meses, o sea, digamos que le daba 36 meses, y que fue completamente suspendido en noviembre, ¿no? El retorno a la cárcel de Keiko Fujimori es por un nuevo pedido de prisión preventiva y que ni siquiera es por todo el tiempo que pidieron los fiscales. Los fiscales pidieron 18 meses y lo que ha dado el juez son 15 meses como una manera de poder terminarlo. Perfecto. Y después de estos 15 meses de prisión preventiva, Keiko podría eventualmente, hipotéticamente, digámoslo, por ejemplo, presentarse como candidata presidencial. ¿O hay alguna medida constitucional que se lo prohíba? En teoría no. De hecho, cuando salga de prisión va a coincidir casi con las elecciones el próximo año, ¿no? Claro. Acaba de entrar, por ejemplo, un congresista que estaba también en prisión, Antauro Humala, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante para ver y también
va a depender mucho del capital político, de cómo si sigue desgastando el fujimorismo y de cuál va a ser la actitud que va a tener en ese Congreso. Si va a seguir con una actitud más beligerante, que fue finalmente la que llevó a su casi desintegración, como en este lugar, o en todo caso va a tratar de ser más conciliador, que es muy difícil, no está en su naturaleza, digamos, ser un partido que negocie o que sea más proactivo y colaborador con los demás poderes del Estado. Claro, y a su juicio, ¿cómo lo ha hecho el presidente Martín Vizcarra en este tema de crisis política que hay Yo en el país? creo que ha sido una sorpresa, porque por lo general uno nunca se fija en el vicepresidente cuando elige, siempre se fija, digamos, en la cabeza, pero es un país bastante presidencialista y muy de ver, digamos, a los caudillos, a los líderes. Ha sido una sorpresa bastante novedosa y también creo que se ha caracterizado por ser muy cauto, ¿no? Cuando él ha sabido aceptar su debilidad política en el Congreso y también en el Ejecutivo, y ha sabido también aliarse con la opinión pública para tratar de implementar algunas cosas. Lo interesante va a ser ahora este periodo donde ya no hay una obstrucción directamente a él y donde va a tener que imponer algunos temas para plantear lo que va a ser el siguiente gobierno a quien le toque, para mantener la agenda política y las reformas que él estaba planteando desde hace bastante tiempo. Claro, y Keiko, por ejemplo, podría acudir a distintas instancias internacionales, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Comisión de la ONU, y esto sería porque ella podría que se le están negando sus derechos. Sí, exactamente. ¿Podría? Y de hecho es parte, digamos, del discurso que está ahorita esgrimiendo la defensa, ¿no? Que es una perseguida política, de que no hay cargos suficientes, que son los argumentos que ha venido dando en los últimos meses también cuando fue enviada a prisión preventiva, cuando, digamos, se le retiró eso. Ella puede ir, de hecho el Ejecutivo ha dicho que ella es completamente libre como parte de la estrategia de la defensa de acudir a instancias internacionales y según eso ver qué es lo que éstas deciden, ¿no? Pero la opinión en general es que esta ha sido una, digamos, así como se respetó el dictamen del Tribunal Constitucional en noviembre, que la liberaba de la prisión preventiva, también incluso ella misma ha señalado que iba a respetar el dictamen de lo que señaló el juez esta semana. Ahora, es muy probable que ella apele a esta prisión preventiva. Completamente, pero hay un factor interesante que tiene que ver por qué se dio esta semana y no antes el fallo del juez, y es que después de las elecciones ha quedado mucho más claro que ya no tiene una bancada poderosa. Claro. ¿No? Que eso, digamos, hubiera sido un factor, quizás hubiera sido un factor importante en las elecciones pasadas, donde podría seguir manipulando jueces, donde podría seguir manipulando políticos y tratar también de mover algunos elementos, por ejemplo, como hizo que remuevan al juez que le dio la prisión preventiva original de 36 meses, ¿no? El juez Carhuancho. Y eso podría estar afectado un poco de la manera que se ha visto perjudicado el partido de Keiko, el legado también que tuvo su propio padre, el expresidente Alberto Fujimori. Sí, es una cosa interesante porque bueno, primero que desde hace mucho tiempo en Perú no hay un presidente y un hijo o una hija, digamos, en la cárcel, ¿no? Eso, la última vez que pasó fue en los años 30. No sé si en América Latina hay un caso similar, pero Keiko muchas veces ha tratado, hay dos alas muy fuertes dentro del fujimorismo. Una ala albertista, que es un poco la que se ha retomado, por ejemplo, con personajes lamentablemente nefastos de la época original del padre, como Marta Chávez ahora, y un grupo que trató de reinventarse y tratar de alejarse de ese legado, y que Keiko lo hizo en las elecciones pasadas y que al parecer no funcionó. Entonces, por una parte hay esa tensión, si reclama el derecho del padre o el legado del padre, o en todo caso si toma distancia para atraer a electores jóvenes y sin esa imagen. Pero ahora con la acusación que tiene encima es muy difícil exactamente. Perfecto, muchas gracias José Ragas por esta Muchas gracias, interesante conversación. Que tengas una buena noche. Tú también, gracias.